facultad con un 10 rotundo de promedio, una tesis que fue acreedora a mención honorífica y pues que además tiene una amplia trayectoria en diferentes partes del sector del litigio y también en la administración pública. Y por otro lado, la destacadísima licenciada Carla Yosajandi Sánchez Barrón, que dicho sea de paso, pues yo fui el director de su tesis, que también fue acreedora a mención honorífica, una tesis también, igual que la de Diana, una tesis muy, muy brillante. Ambas las pueden consultar en BD UNAM y además Carla Yosajandi pues trabaja en el Seminario de Filosofía del Derecho a cargo de nuestro coordinador también de este club de la tesis, el maestro, ya doctor Jimmy Alberto Montero Olmedo. Y bueno, pues vamos a tener el privilegio de escucharlas. Creo que merece mucho la pena las dos menciones honoríficas, las dos brillantísimas eh, egresadas de nuestra facultad. Y además de todo, pues em, menciones honoríficas y creo que yo leí ambas tesis son muy buenas y yo creo que pues las invitadas del día de hoy tienen pues todos los elementos, ¿no? Para hablarnos acerca del tema que nos ocupa, que no es un tema cualquiera, sino eh, es un tema pues muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el cierre, ¿no? La introducción, las conclusiones. Entonces, no sé qué opinen nuestras invitadas del día de hoy. Tal vez sea conveniente primero hablar un poco, primero una primera ronda acerca de cómo hacer las conclusiones y después la introducción. Podría ser, y después una segunda ronda de cómo hacer las conclusiones. No sé qué opinen o quieren dar su speech completo, un primero una y después otra. No sé cómo se acomoden más. Yo sugiero eso. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hablar acerca de las conclusiones primero que la introducción? Bueno, porque metodológicamente primero van las conclusiones y luego la introducción. Entonces, por esa razón, ¿no? Entonces, pues no sé, nuestras distinguidas invitadas del día de hoy, si quieren hacer dos rondas, primero hablar para las conclusiones y después hablar para la introducción. Sería también interesante que nos cuenten acerca de su experiencia, cómo fue que lo hicieron ellas. Estaría también muy lindo, ¿no? Y por supuesto, lo más valioso, pues sus tips metodológicos acerca de este proceso. Entonces, pues no sé qué opinan. Si quieren, pónganlo ahí en el chat, los comentarios. Y pues ahorita empezaríamos la primera ronda. Eh, Em, pues no sé, Diana, si quisieras comenzar, después Carla, o bueno, ahorita ustedes pues me platican qué dinámica van a elegir, ¿no? Y pues es una sesión importante, es nuestra antepenúltima sesión. La próxima sesión tenemos a la doctora Steines que nos va a hablar cómo convertir un ensayo en un trabajo más amplio, puede ser una tesis, un libro, y tenemos, recuerden ustedes, la sesión pendiente con el doctor Manuel de J. Jiménez, ¿vale? Entonces, adelante, Diana, ¿no? Si fueras tan gentil. Muchas gracias. Claro, pues nada, primero que nada agradecerle mucho, doctor, por la invitación. La verdad es que siempre es un honor, siempre es un gusto poder estar dentro de estos espacios. Además, a mí me encanta venir a estos talleres que organiza porque siempre tiene una manera de presentarme muy amable, ¿no? Entonces, pues muy agradecida por el espacio y bueno, la verdad es que usted sabe, ¿no? Como lo hemos platicado respecto a estas cuestiones metodológicas y respecto a pues mi interés, ¿no? Por querer compartir un poco respecto de lo que pues aprendí, ¿no? A lo largo de mi trabajo de investigación y que desde luego pues continúo aprendiendo, ¿no? Puliendo cada uno de esos detalles, pues compartirlo con todos y todas aquellas alumnos, ¿no? Estudiantes que se encuentren actualmente realizando un trabajo de investigación o que a lo mejor están tomando este taller, pero todavía no terminan de decidirse. Y pues bueno, yo esperaría que para las personas que aún estén indecisas, pues de alguna manera poder abonar, ¿no? Y con ello, pues hacer que se terminen por decidir por escribir, ¿no? La verdad es que al final del día creo que es más tortuoso lo que te platican respecto de escribir una tesis que lo que realmente es. O sea, te encaminas y se va de volada el tiempo y pues bueno, va un poco muy relacionado mi parte referente a las conclusiones y referente a la introducción. Entonces,
quisiera yo explicarlo como en un todo, ¿no? En un conjunto y también por cuestiones de tiempo, ¿no? Tengo un compromiso, entonces de pronto voy a salir un poco volando y me apenaría muchísimo no alcanzar a participar en la parte de la introducción, ¿no? Si nos vamos así como pimponeando. Entonces, salvo opinión en contrario, no sé si hubiera oportunidad de platicarles un poquito sobre estas dos cuestiones, desde luego primero con el tema de las conclusiones y pues posteriormente de manera muy somera, para no abarcar también todo el tema, pues el tema de las introducciones, doctor. ¿Sí, de acuerdo? Bueno, perfecto. Pues primero que nada, chicos, chicas, ¿qué decirles si han llegado ya a la parte de de su investigación, de realizar las conclusiones, realizar la introducción? La verdad es que lo hablo desde la experiencia personal, es un sentimiento muy lindo porque prácticamente pues ya está hecho tu trabajo, ¿no? Ya pasaste lo que para mí considero es la parte dura, que es la parte del desarrollo, ¿no? Sin embargo, viene la parte más interesante de todo tu trabajo, que es el desarrollo de las conclusiones y de la introducción. Porque, a ver, yo creo que lo peor o el error más frecuente que podemos llegar a cometer nosotros como tesistas es de pronto subestimar estas dos partes, ¿no? Porque a uno le dicen conclusiones y dices, ah, pues sí, pues voy aterrizando un poco lo que hice y las introducciones, pues es una presentación de la investigación que desarrollé. Evidentemente, si lo ves de esa manera, pues va a ser un error garrafal que vas a cometer porque no es así. Las dos llevan su preparación y son igual de importantes que el desarrollo del texto, porque puedes tener un muy buen desarrollo, pero si tú no logras aterrizar todo eso que ya investigaste, de pronto va a ser muy complicado, ¿no? Pensémoslo incluso al momento de defender tu trabajo de investigación, ¿no? Lo que sea que estés escribiendo, ¿no? Pensémoslo a lo mejor no nada más en tema de tesis, claro, talleres de tesis, pero estás, no sé, pensémoslo en un paper, lo que sea, ¿no? Si puedes escribir, 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 pero si de pronto tú no logras aterrizar esas ideas, tú no logras aterrizar, bajar a esa cuartilla lo que tú todo este tiempo quisiste decir, pues tu lector no te va a entender. ¿No? Que al final del día yo creo que es una de las cuestiones de las cuales debemos de partir nosotros, ¿no? Tanto como tesistas y como investigadores, ¿no? Pensando en otro tipo de investigación diferente al de la tesis, ¿no? El punto de escribir no es escribir para nosotros, sino ser capaces, ¿no? Tener esa habilidad, esa agilidad de poder escribir y que no nada más nos entendamos nosotros mismos, sino que cualquier persona que te lea pueda entenderlo, ¿no? Y es una de las cuestiones que yo siempre defendí a lo largo de mi investigación, el tema de que fuera accesible, ¿no? Porque a mí me parece que, pues al final del día esa debería ser la finalidad de esa investigación, ¿no? O sea, si es algo que vas a compartir, si buscas abonar, pues haz un trabajo que sea accesible para todos, ¿no? Porque si de pronto metes cuestiones así como muy técnicas y cuestiones así, pues va a estar como muy reducido. Pero bueno, partiendo de esa idea, empezamos con el tema de las conclusiones. ¿Cómo fue su realización? La verdad es que yo de pronto soy un poco mucho visual, entonces me voy a permitir compartirles mis conclusiones, ¿no? Que tengo por ahí ya subrayadas y se las voy a ir explicando poco a poco. ¿Por qué? Porque a mí de pronto me funciona mejor ver el ejemplo, porque a mí me pueden venir y decir qué son las conclusiones y qué debo de incluir en mis conclusiones, pero al final yo soy una persona muy visual, reitero, y necesito como que verlo ejemplificado, ¿no? Exactamente en estos párrafos, en qué parte va, cuestiones así, ¿no? Entonces, voy a permitirme compartir mi archivo para que más o menos podamos ir caminando juntos de la mano y si de pronto llegara a haber alguna duda, alguna cuestión quisieran debatirme, lo que sea, los micrófonos están abiertos para hacerlo. Y pues bueno, yo encantada y yo feliz de poder apoyarlos resolviendo todas sus dudas que de pronto les vayan surgiendo, ¿no? Recuerden que esto es un taller y justo la parte de ser un taller, pues es también un poco aprender haciendo, ¿no? Entonces, para mi exposición, pues decido hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, nada más, déjenme encontrar el archivo. Aquí está.
Me parece que ahí ustedes ya pueden visualizar mi archivo. ¿Sí? ¿Se ve todo bien? ¿Todo cool? Sí, todo bien, Bueno, muchas gracias. perfecto. Pues bueno, aquí está mi apartado de conclusiones y en principio, ¿cómo iniciar las conclusiones? La verdad es que es una parte que ya se te va muy, muy rápido porque al final del día, pues, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Pues vas a vaciar todo lo que tú desde un inicio te propusiste como objetivos, ¿no? Y vas a vaciar esos puntos, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué mi speech va muy relacionado con la introducción, precisamente por esos objetivos, ¿no? Pero bueno, ya abundaremos un poco más en eso y pues bueno, de entrada el preámbulo que tiene pues mi conclusión, si ustedes se dan cuenta, anticipa, ¿no? Efectivamente el cumplimiento de esta hipótesis que yo menciono, ¿no? Les platico de manera muy somera y muy breve respecto de qué fue mi trabajo de investigación. Grandes rasgos, mi tesis lleva por título La prevención del lavado de dinero en el combate a la corrupción, el papel fundamental de la UIF como elemento esencial y preventivo. ¿Cuál es la hipótesis que tengo? Que el actual combate a la corrupción que tenemos no está siendo el adecuado y todavía quedan varias áreas de oportunidad por cubrir respecto de las cuales no hemos atendido, ¿no? Y una de ellas, pues, es evidentemente el sector financiero. ¿Por qué? Porque hay muchas propuestas, ¿no? Hay códigos de ética, hay mucha publicidad de que como ciudadano no debes de sobornar a los servidores públicos y como autoridad pues no debes de aceptar este tipo de dádivas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con ese recurso? No se ha puesto atención en ese recurso, ¿no? Que al final del día termina causando pues consecuencias graves, ¿no? El tema de cuando de pronto entra un factor económico a la corrupción. ¿Por qué? Yo lo planteo en mi tesis, que este factor económico puede venir de un tercero o del mismo erario, ¿no? De la misma hacienda. Cuando viene de la hacienda, pues de pronto el dinero que tú tenías destinado, no sé, para hospitales, para medicamentos, pues ya no llega, ¿no? Y se lo lleva el servidor público a sus bolsillos, ¿no? Y cuando viene de parte de un tercero, pues, ¿qué es lo que pasa? Que ese tercero puede ser una persona que sea nueva, ¿no? A lo mejor en un sector, ¿no? Pensemos en un tema de licitaciones, ¿no? La construcción de un puente, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues para poder concursar, pues esta persona va a tender a sobornar, en el mejor de los casos, porque fíjense aquí que viene algo bien delicado, ¿no? Un tema bastante complejo y sensible y es el tema de cuando los recursos son provenientes del narcotráfico, ¿no? Entonces, ahí está la puerta para que se incluya pues uno de los grandes problemas que más nos ha quejado, ¿no? El tema del narcotráfico, porque además, pues ya las consecuencias que genera ya son múltiples, no nada más es pensar en que a lo mejor un puente no se va a construir con la calidad que se tiene que construir, ¿no? Sino es pensar en que tú vas a dar impunidad al narcotráfico, no va a haber seguridad, o sea, los niveles, los índices de homicidio suben, o sea, es un problema terrible. Cuando yo entro a estudio para ver qué es lo que se está haciendo para cubrir esta parte económica, esta ausencia, me doy cuenta de que no hay como medidas en específico. Tenemos una Auditoría Superior de la Federación y a una Secretaría de la Función Pública en ese entonces, y ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que sí ven un poco esta parte financiera, pero está muy limitada al gasto público, ¿no? Dejan de lado a esta parte del recurso, ¿no? Cuando es proveniente del tema de narcotráfico, ¿no? Que era un poco lo que les platicaba. Evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a realizar el servidor público? Bueno, pues evidentemente al servidor público pues no va a poder de pronto comprar una casa y comprarla así al cash, no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos limitantes para comprar casas, para comprar eh, autos de lujo, para comprar joyas, en todo lo que a ustedes se les ocurra que lo puedan gastar, tenemos limitantes de uso efectivo. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a necesitar bancarizar ese dinero pues, que no tiene un origen lícito. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de esquemas de lavado de dinero, ¿no? Entonces, yo ahí encuentro un área de oportunidad que no se había atendido y que sigue sin atenderse, desafortunadamente, ¿no? Ha habido ya por ahí algunas medidas, ¿no? Pero siguen sin ser las necesarias. Total que yo me pongo un poco a investigar qué autoridad es la que sigue estas cuestiones.
me adentro en los asuntos de funcionarios públicos que fueron acusados por hechos de corrupción y por lavado de dinero, y me doy cuenta que quien tiene un papel pues muy importante es la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Al final del día es quien se encarga de seguirle este rastro al dinero. Total que yo me pongo a pensar, y es una de las cuestiones que cuestiono, el por qué no ha sido entablada esta relación entre el tema de prevención, lavado de dinero y corrupción, ¿no? Sí, evidentemente, pues la corrupción sirve como fuentes de estos recursos de origen ilícito para la perpetuación del lavado de dinero, para la perpetuación del narcotráfico con el tema del lavado de dinero, de la inseguridad y de todos los problemas de los que ya platicamos, que al final del día nos terminan afectando a todos. Entonces, pues básicamente mi hipótesis es que esta parte se subsana con la inclusión de la Unidad de Inteligencia Financiera al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿No? ¿Por qué? Porque la Unidad de Inteligencia Financiera goza de esta capacidad técnica para rastrear el flujo de efectivos, o sea, tiene este conocimiento técnico y está en posibilidades de poder intervenir y ha intervenido, de hecho. O sea, en parte también es como formalizar un poco esa intervención, porque no sé si ustedes recuerden que cuando estaba muy sonado el tema de Genaro García, teníamos ahí en las mañaneras a Pablo Gómez, a Santiago Nieto, ¿no? Cuando estuvo el tema de Emilio Lozoya, y pues, la unidad de inteligencia financiera fue en esencia la autoridad que se encargó de hacer la recuperación de estos activos que fueron localizados, ¿no? A los cuales se les pudo seguir el rastro. Entonces también fue un poco para, pues, afianzar, ¿no? Esta participación. Entonces, hacia allá va mi hipótesis y como parte de mi preámbulo, pues justamente así, ¿no? O sea, me permito leerlo a la luz de los análisis, del análisis desarrollado a lo largo de la investigación. Es posible arribar a una serie de reflexiones que permiten advertir con claridad la profunda interconexión entre la corrupción y el lavado de dinero, que es uno de los objetivos, ¿no? Al final del día de esta investigación, así como la necesidad impostergable de atender ambos fenómenos de forma conjunta, sistémica y estratégica. Entonces, yo abro con eso, ¿no? O sea, partiendo de que lo que yo vengo mencionando desde la hipótesis, ¿no? A lo largo de mi investigación se cumple y evidentemente pues ya nada más es ir aterrizando esos puntos finos, ¿no? Entonces, aquí, respecto de cómo tiene que redactarse la conclusión, aquí básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar verbos en tiempo pasado, ¿no? Que aquí van a ver a lo largo de mis conclusiones. Básicamente esto que les fui yo marcando en verde son las conclusiones finas, ¿no? De cada una de las cuestiones. Por ejemplo, en este bloque, en esta parte de aquí, acá, yo hablo respecto de las conclusiones del primer capítulo, ¿no? Entonces aquí les enumeré una, dos, tres, cuatro, cinco. Estas fueron mis cinco conclusiones finales de mi primer capítulo, ¿no? Y lo van a ir notando, ¿no? En la redacción que les hablaba, ¿no? Respecto de que se tienen que redactar en tiempo pasado, ¿no? Lo tenemos aquí en la primera, ¿no? Se evidenció que la corrupción se trata de una práctica tan antigua como la propia organización social. Esa es la idea principal. Y ya de ahí, pues, va mi desarrollo, ¿no? ¿Cómo se evidenció? Bueno, pues a través del análisis, pues, en donde pudimos observar que desde las antiguas civilizaciones como Egipto, Roma y Tenochtitlán, pues se encontraban antecedentes que buscaban obtener beneficios indebidos mediante el abuso del poder, ¿no? Y así, o sea, de manera consecutiva, fui pasando capítulo por capítulo, ¿no? Entonces, tenemos aquí ese primer bloque, ¿no? Y acá tenemos ya esto es parte también todavía, fueron seis conclusiones las que yo hice. La verdad es que el primer capítulo me quedó un poco, perdón, más extenso y pude aterrizar varias cosas de ese. Entonces, pues aquí básicamente tuvimos seis conclusiones y reitero aquí con el tema de los verbos en pasado, ¿no? Esta investigación profundizó en las consecuencias económicas, sociales, y aquí voy a detener específicamente con este párrafo para explicarles más o menos un poco la estructura que debe de llevar sus conclusiones, ¿no? Obviamente no voy a leer todo mi archivo porque pues, nos vamos aquí a tardar y pues no es la idea, ¿no? Quiero ser también un poco breve con esta cuestión. ¿No? Entonces, empezamos aquí, ¿no? O sea, esta investigación profundizó en las consecuencias económicas, sociales y políticas de dichas prácticas. Y aquí yo voy hablando de las consecuencias económicas, sociales,
Y aquí en donde me detengo para platicarlo, es el tema del ámbito político, ¿no? Y entonces, aquí, ¿cuál fue mi conclusión? Pues que básicamente tanto la corrupción como el lavado de dinero, pues son prácticas que van a erosionar la legitimidad del gobierno, que socavan el Estado de Derecho y que van a desincentivar la participación ciudadana. Y, y vi esto a qué se debe. Bueno, pues básicamente se debe a que la percepción de que las decisiones políticas corresponden a intereses privados o que el acceso a la justicia y a los servicios dependen de pagos de soborno y no del ejercicio mismo de los derechos, pues deteriora profundamente la relación entre el Estado y la sociedad, ¿no? Que va un poco relacionado, desde luego, esta es solo la conclusión, ¿no? En el correspondiente capítulo pues ya lo desarrollo y hablo un poco de esta desconfianza que se ha ido generando con las instituciones, ¿no? Cómo existe incluso esta cifra negra de cómo de 100 personas que sufren un acto de corrupción, las personas que se atreven a denunciar son 14, o sea, 14 personas. Y tenemos ahí esa otra cifra de personas que no denuncian y cuando les preguntan, ¿no? El INEGI, ¿cuál fue la razón por la cual no denunciaron? Pues su respuesta es, ¿para qué? Voy a perder el tiempo, son igual corruptos. Entonces, es precisamente esta percepción, ¿no? De que ya las instituciones públicas han sido tomadas, pues las que naturalmente llevan a esta apatía, ¿no? A este desinterés, incluso al momento de las elecciones. También hablo ahí un poco respecto de cómo se vieron afectadas las últimas elecciones electorales, ¿no? El cómo participó menos del 60% de la población total, ¿no? Y va un poco encaminado hacia allá. ¿Cómo debe de estar construido este párrafo? ¿Cómo debemos de redactarlo? ¿No? Básicamente lo que nosotros tenemos que escribir en esta conclusión, o sea, para poderlo bajar así, lo que ya desarrollamos, pero poderlo bajar en chiquito en un párrafo, pues básicamente vamos nosotros a decir qué fue eso que se detectó, qué es lo que genera y a qué se debe. Nosotros teniendo esa cuestión, aquí está. O sea, y aquí se los ejemplifico. ¿Qué fue lo que se detectó? Pues que el tema de la corrupción y del lavado de dinero, pues repercute tanto en el ámbito económico, social y político, ¿no? Aterrizado al ámbito político, pues repercute en el sentido de que, ¿qué es lo que genera? Pues básicamente va a erosionar la legitimidad del gobierno, va a socavar el Estado de Derecho y va a desincentivar la participación ciudadana, ¿no? ¿Y a qué se debe? Y aquí ya viene la justificación, que es un mini resumen de todo lo que nosotros ya desarrollamos, ¿no? Al menos así es como un poco lo percibo, ¿no? Y que así fue como yo fui bajando, ¿no? Y si se dan cuenta, pues también es un poco poner datos y datos duros, ¿no? Estas cifras estamos encontrando porque, pues bueno, desde luego de nada valdría hacer una investigación completa si nos vamos a animar a hacer nada más declaraciones sin sustento, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aquí está el tema de las cifras, que son de las cuales también me apoyo y que les hablaba, ¿no? Sobre el qué tanto las personas detectan que han sufrido cuestiones de actos de corrupción, el promedio, ¿no? Que le cuesta a cada una de las personas cada uno de estos actos y lo que nos cuesta al país en 2023, que fue la cifra más reciente que tuve en ese entonces, el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, vamos apoyándonos también de estos datos duros para poder ir bajando cada una de estas conclusiones a las que nosotros nos vamos aproximando. Y esto lo vamos a ir haciendo capítulo por capítulo. Esa es la recomendación. Y aquí, si se dan cuenta, aquí yo ya paso a mi capítulo 2 y hablo respecto de las conclusiones a las que yo llego en el capítulo número 2, ¿no? Y entonces aquí otra vez del buen pasado y qué es lo que concluimos? Bueno, pues que básicamente tenemos una unidad de inteligencia financiera, pero esta unidad está siendo desaprovechada, ¿no? Tenemos una unidad de inteligencia que participa, que tiene la capacidad técnica, que tiene la capacidad operativa, pero que está desaprovechada, ¿no? Entonces, esa es como en estricto sentido la esencia de estas conclusiones a las que yo llego en mi capítulo 2, que igual como se dan cuenta, más o menos son el mismo número de conclusiones para mantener esta armonía también a lo largo de este apartado, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco.
Y aquí tenemos lo del tercer capítulo. Esto, fíjense que yo creo que es aquí como un tema también de estilo, ¿no? O sea, si tenemos que poner forzosamente hacer mención del primer capítulo, después segundo capítulo, ¿no? O sea, porque si se dan cuenta, de pronto me parecía como muy repetitivo esto de primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, y hago mención, ¿no? De que en el primer capítulo sí lo dejo sí, me parece que sí lo dejo aquí no, el primer capítulo no lo menciono como primer capítulo, ¿no? O sea, simplemente parto respecto del estudio conceptual que se hizo. Y si se dan cuenta, aquí lo que les platicaba en el capítulo 3 sí lo menciono. Aquí sí abro diciendo, el tercer capítulo de esta investigación se orientó a profundizar en las medidas específicas que permitirían fortalecer de manera conjunta la lucha contra ambos fenómenos, ¿no? Y aquí otra vez, verbo en pasado, se realizó un análisis detallado de las recomendaciones emitidas por Gafi que evidenciaron la necesidad de atender con urgencia los rezagos existentes, ¿no? Y aquí va la idea más desarrollada, ¿no? Y hablo respecto de cada una de las recomendaciones que fueron revisadas y qué fue lo que se detectó de cada una de ellas, ¿no? Lo que teníamos lo que se tiene que atender. Entonces, en estricto sentido y en esencia, es un poco hacia donde van el tema de las conclusiones, ¿no? Y aquí otra vez de nuevo se confirmó que a pesar de los esfuerzos regulatorios, ¿no? Nótense lo del tema del verbo, aún persiste una débil coordinación interinstitucional, y aquí, shalala, shalala, hasta que llegamos básicamente a mi último capítulo, ¿no? Que el último capítulo, pues tenía por objetivo básicamente, pues hablar del papel estratégico de la unidad de inteligencia financiera y el cómo podía aportar para fortalecer institucionalmente al Sistema Nacional Anticorrupción. Y aquí están mis conclusiones respecto de las cosas que aterrizo, ¿no? A lo que llegué. ¿No? Y aquí dentro de ellas, pues la UIF probó contar con capacidades técnicas, operativas y estratégicas para rastrear flujos ilícitos, identificar responsables y coadyuvar en procesos judiciales, que es la idea central, ¿no? ¿Cómo llegué a esto? Bueno, pues aquí hablé un poco también que conté con la experiencia de actores claves, ¿no? En el tema, como el doctor Santiago Nieto Castillo, quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el autor Imelda Sandoval, que desde luego fueron pues muy nutritivas, ¿no? La inclusión de estas entrevistas y que también aterrizo, ¿no? Bajo a mis conclusiones, ¿no? También es algo que reafirma y que da fuerza a mi dicho, ¿no? Además de que desde luego, pues la manera en la que probó la UIF contar con esas capacidades técnicas y operativas, yo lo demuestro a través del análisis de casos en específico, ¿no? Específicamente el caso de Genaro García Luna y Emilio Lozoya, que fueron asuntos en los que más sonados, ¿no? Por la cantidad de desvío de recursos y desde luego también pues más publicitados y desde los que hay mayor información pública, ¿no? Al respecto, por lo que ya les mencionaba, ¿no? Un poco que teníamos de pronto ahí a Pablo Gómez y a Santiago Nieto en las mañaneras hablando respecto de cómo iba esta cuestión y ya bien, finalmente eh, termino con las últimas conclusiones de mi último capítulo y la manera en la que se hace el cierre. Bueno, pues básicamente la manera en la que yo realizo este cierre de estas conclusiones, pues es reafirmar, ¿no? El cumplimiento de la hipótesis que se planteó desde un inicio de la investigación. ¿No? Y aquí lo tenemos, y aquí está el cumplimiento de la hipótesis, se los puse. Eh, básicamente, a qué es con lo que yo cierro es esto, ¿no? Me va a permitir leer. La integración formal de la UIF en el Sistema Nacional Anticorrupción no debe entenderse como una propuesta institucional, sino como un llamado a reflexionar sobre la incorporación de contar con estructuras sólidas que permitan prevenir el daño antes de que ocurra. Dejar fuera una herramienta tan importante sería ignorar deliberadamente las lecciones que experiencias nacionales e internacionales nos han dejado. ¿Por qué menciono el tema de las experiencias internacionales? Porque también en el capítulo tercero yo me meto al análisis de un caso en particular, Lavallato, que fue igual un caso de grandes magnitudes, que empieza en Brasil y se extiende a toda América Latina, llega a México con el tema Odebrecht. Entonces, ahí también una de las cosas que yo destaco es la manera en la cómo se abordó este asunto, ¿no? Y este asunto en Brasil sí fue abordado con inteligencia financiera. Entonces, de ahí que haga esta afirmación.
¿no? El que no podemos ignorar pues las experiencias que incluso el contexto internacional nos ha dado, ¿no? Y finalmente, en última instancia, pues combatir la corrupción desde la raíz es posible, pero requiere reconocer que detrás de cada acto de corrupción existe un flujo financiero que puede ser rastreable, interrumpido y recuperado, ¿no? Que es una de las cuestiones que defiendo a lo largo de mi investigación. Entonces, pues en estricto sentido, hacia allá se aboca el tema de mis conclusiones. Hay personas y hay estilos también, porque hay quienes prefieren, ¿no? Partir de este preámbulo, ¿no? Diciendo que finalmente pudieron arribar a las siguientes conclusiones y se van así como resolución. Me parece así como me recuerda a las sentencias que redactaban, ¿no? Y empiezan primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Me parece que no está mal, me parece que es al final del día un tema de estilos, no es mi estilo, no es para mi caso particular, pues no me gusta ese tipo de redacción y yo lo hago de una manera como más eh, fluida, como más libre, ¿no? Pero nótese que llevando un orden en cada uno de las conclusiones que voy aterrizando, ¿no? Y que me permití compartir con ustedes. Ahora, brevemente con el tema de la introducción, porque yo les decía que van relacionadas unas con las otras. O sea, la introducción es lo último que vamos a escribir, pero acá yo les decía que van relacionadas unas con las otras, básicamente porque ¿qué va a ser la conclusión? Pues el cumplimiento o no de nuestros objetivos. ¿Y en dónde vamos a establecer esos objetivos? Pues en la introducción. Entonces, fíjense cómo tiene que haber esta concordancia entre la corrupción, entre la conclusión y la introducción que nosotros hagamos, ¿no? Lo que nosotros digamos en la introducción, que planeamos demostrar, ¿no? Que tenemos como objetivo, ¿no? Estudiar tenemos que bajarlo al plano de la conclusión, ¿no? Y en la conclusión, hablar qué fue lo que pasó, ¿no? Si efectivamente se cumplió cuando hicimos nosotros, cuáles fueron los resultados de ese análisis teórico conceptual que hicimos, cuáles fueron los resultados de cada uno de los objetivos específicos, ¿no? De los capítulos. Y ya de manera muy breve, pues el tema de la introducción, cómo es que yo realizo la estructuración de la introducción. Pues bueno, inicio con el planteamiento del problema y era un poco ya lo que les adelantaba, ¿no? En un inicio, ¿no? Pues mi problema, ¿no? Voy desde lo más grande a lo más particular, pues en un inicio parte de la corrupción en general, ¿no? Y aquí recordemos el tema del planteamiento del problema. ¿Cuál es la finalidad del planteamiento del problema, ¿no? A ver, ¿por qué yo les decía que no se trata simplemente de una presentación de lo que escribimos? Porque muchas veces dicen, pues nada más es el resumen de lo que escribiste, ya no, porque hay que saber presentar las cosas porque además deben de tener cierto rigor metodológico y pues con este rigor metodológico con el que deben de estar hechas, pues bueno, debemos de partir desde el planteamiento del problema, ¿no? ¿Cuál es ese problema que vamos a entrar nosotros a estudio? Y la verdad es que la introducción, si las conclusiones se van rápido, la introducción se va muchísimo más rápido, porque ahorita se van a dar cuenta que básicamente su introducción es su protocolo, de verdad. O sea, si ustedes hicieron un muy buen protocolo, ya están del otro lado. Y se los digo, se los con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, en la introducción vamos a partir de eso, de ese planteamiento del problema. Entonces, ¿cuál es la finalidad del planteamiento del problema? Recuerden ustedes de sesiones anteriores que la finalidad del planteamiento del problema, pues es evidenciar que algo es un problema independientemente de quién lo estudie, ¿no? Entonces, aquí tenemos el problema, ya hablo de la corrupción, y aquí el doctor siempre ha planteado preguntas muy precisas que ayudan justo a fijar este planteamiento del problema y que yo voy subrayándoles, ¿no? En cada apartado de mi introducción, parto de por qué es un problema, ¿no? Y aquí, ¿no? ¿Por qué es un problema? Bueno, pues porque debilita los cimientos de confianza pública, la equidad social, deteriora las relaciones entre ciudadanos, shalala, shalala, ¿no? ¿En dónde es un problema? En México, ¿no? Y aquí, fíjense cómo hacemos uso de estos datos relevantes, ¿no? De estos datos duros para poder realizar este planteamiento, ¿no? Entonces, ¿en dónde es un problema? Pues en México. ¿Por qué? Porque pues, para 2024 ocupó la posición 180 con una calificación de 26 sobre 100, lo que lo sitúa entre los países más corruptos del mundo y de América Latina, ¿no? Y ahí está, ¿no? Dato relevante, los datos de transparencia internacional.
para quién es un problema, y aquí hago mención que pues la verdad es que la corrupción afecta transversalmente a todos los niveles de gobierno, entonces es un problema para el gobierno, a todos los sectores económicos, entonces también es un tema económico, es un problema económico y a todas las cepas de la población, ¿no? Eso quiere decir que es un problema que nos atiende a todas y a todos porque nos termina ahí afectando, ¿no? Cuando es un problema, y aquí ya empiezo a aterrizar un poco más hacia mi idea, ¿no? Y empiezo ya a bajar la idea de que cuando entra el factor económico se agrava todavía más, y ya de ahí pues paso a mi justificación. Aunque recuerden ustedes el tema de la justificación, pues básicamente es nosotros escribir por qué nosotros creemos que es importante atenderlo y lo que podemos aportar, no cómo lo vamos a solucionar, sino lo que podemos aportar. Y aquí en este párrafo que yo les subrayo en verde está básicamente la idea central de mi justificación, pero se van a dar cuenta que más abajo, toda la cuartilla pues es justificación, ¿no? Pero aquí está la idea central, ¿no? Lo que en esencia debemos considerar como justificación. Y otra cosa súper importante que debemos de incluir, desde luego, es el objetivo general de la investigación, ¿no? Entonces, aquí está mi objetivo general, como ya les platicaba, pues fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Mediante un enfoque que incorpore la prevención del lavado de dinero como uno de los pilares importantes. Desde luego debe de venir nuestra hipótesis. Aquí, fíjense, porque tengo una primera mención respecto de mi hipótesis, que ya había platicado con ustedes cuál era, y ahorita van a ver que hay una segunda mención de mi hipótesis, ¿no? Vamos a tener también una delimitación. Hay una delimitación que, recuerden ustedes, tiene que ser temporal, espacial y temporal y espacial, ¿no? Entonces, espacial ya quedó claro en la parte de arriba, que es un tema que atiende al tema de México, y acá temporal, pues bueno, esa delimitación pues sí la hago de manera más precisa, ya pongo los años a los que me centro, y pues en ambas situaciones el análisis se extiende hasta septiembre de 2024. Ustedes pueden dejar abierto ese periodo, la verdad es que yo les recomiendo cerrarlo por si de pronto hay alguna cuestión cambiante. En mi caso es que me desaparecieron al INAI y que cambió la Secretaría de la Función Pública. Entonces sí tenía que existir ese cierre, ¿no? Entonces, hasta antes de que se hicieran esas reformas, es que se realiza esta investigación. Y desde luego, ¿no? No puede faltar, ¿no? Si estamos hablando de una investigación que debe tener rigor metodológico, pues la metodología empleada, ¿no? Y los métodos, ¿no? Que vamos a abordar, y aquí ya voy desglosando cada uno de los métodos que yo voy tratando, el método de casos, método analítico. Las técnicas también, desde luego, si vamos a incluir alguna, en mi caso fue la técnica de la entrevista, me apoyé muchísimo de diferentes expertos en el área. Y aquí, ahora sí, ya viene lo que ustedes creen que es la introducción, que es el resumen de lo que vamos a tratar en cada uno de los capítulos, que si se dan cuenta es resumen y no, o sea, porque se hace resumen, pero también debemos de tener en claro, debemos de plasmar aquí en esta parte cuáles son esos objetivos específicos y generales que tiene cada uno de estos capítulos, ¿no? Porque son los mismos que vamos a retomar para la conclusión. Y aquí está en el primer capítulo, lo menciono, y aquí están 1 y 2 de los objetivos específicos, y marco como 0 mi objetivo general. En el segundo capítulo, aquí están, en el tercero y en el cuarto, ¿no? Y finalmente, este párrafo que yo hago de cierre que les decía es como una segunda mención de la hipótesis, porque busca dejar como muy en claro cuál es esa idea, ¿no? Desde la cual se va a partir esta investigación. Entonces, en grandes rasgos, espero yo haberme dado a entender un poco con esto, ¿no? Y compartirles un poco, pues, mi experiencia, ¿no? De cómo fue redactando estas dos cosas que les digo. La verdad es que se les va a ir de volada la introducción porque, pues, si tienen un muy buen protocolo, se dan cuenta que la mayoría lo sacan del protocolo, y en su caso, pues, ya tendrán que a lo mejor redactar el resumen. Recomendaciones generales aquí es muy variable y depende mucho de qué es lo que ustedes quieran hacerlo. Y yo les recomiendo que vayan haciendo una introducción y una conclusión para que no se les vayan las ideas a que redactan un capítulo. Aquí por ahí el doctor me dijo que no era tanto como del corte de una tesis dejar esa introducción y esa conclusión, pero la verdad es que también siento que es un tema de estilos, y también al final del día me dijo el doctor que no estaba más si así yo lo dejaba. Entonces, adicional a esta introducción y a esta conclusión, cada uno de mis capítulos tiene una introducción y tiene una conclusión. Entonces, ustedes pueden hacerlo de la misma manera, o lo que pueden hacer es hacer esta introducción y esta conclusión, pero no incluirla, sino guardarla para ustedes, ¿no?
Entonces, la guardan para ustedes y ya la retoman para la introducción y para las conclusiones finales. Y pues, bueno, no sé si tengan por ahí alguien alguna pregunta, si me di a entender un poquito de todo lo que dije, si haya por ahí alguna precisión, doctor. Sí, muchísimas gracias, Diana. La razón por la cual yo te decía eso en su momento, yo sí lo suelo hacer en los libros. Lo de introducción me parece fenomenal, ¿no? Eso está a todo dar. Pero el problema es las conclusiones. En libros sí lo suelo hacer, pero porque en los libros generalmente no tenemos un apartado de conclusiones. En ese sentido, yo en una tesis no las pondría, pero al final del día tiene razón, es una cuestión de estilo y pues también es una forma de inventariar las conclusiones, ¿no? Y ya también va a depender mucho del seminario o de la institución que reciba la tesis, ¿no? Pero generalmente no hay problema, ¿no? Muchas gracias, Diana. No sé si hubiera alguna pregunta para Diana acerca de la introducción a las conclusiones, sino para pasar ahora a la intervención de la licenciada Carla Yosajandi Sánchez. Que si a alguien le ayudara o le fuera de utilidad, no sé si tenga por ahí un grupo de WhatsApp, doctor, o así, yo les puedo compartir con todo el gusto del mundo mis introducciones y mis conclusiones rayadas, porque déjenme decirles que una de las cosas que me ayuda a mí muchísimo para poder realizar mis introducciones y mis conclusiones es ver otras introducciones y otras conclusiones para poder identificar estos elementos y saberlos aterrizar, ¿no? Entonces, pues si les es de ayuda, no tengo yo inconveniente con hacerlo. Sí, claro, con gusto. Tenemos un grupo de... De hecho, ya estoy como en la publicidad, miren, ya tengo mi celular para decir el Club de la Tesis. Entonces, sí, ya tenemos tenemos un grupo donde pues, también tenemos ayuda en tiempo real. Es decir, no importa que ya no haya sesiones, que ya nos quedan, pues nada, la de la doctora Steines y la reposición del doctor Manuel, pero pues, siempre estamos ahí al pendiente. Si alguien tiene alguna duda o algo que quiera resolver, pues siempre se le atiende. Entonces, sí tenemos un grupo permanente de autoayuda. Bueno, de autoayuda porque nos ayudamos, no porque hablemos de cosas de autoayuda, ¿no? Pero Sí, bueno, claro, a pues ver, igual si hubiera por ahí alguna cuestión en las que pudiera apoyarlos con muchísimo gusto, ¿eh? muchas gracias. Pues si fuera posible, me envías ese documento y yo lo comparto con la comunidad. Con gusto, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues ahora es turno de la licenciada Carla Yosafsani Sánchez, que pues también nos va a dar ahora su perspectiva, ¿no? Cómo hizo un poquito toda esta cuestión. Adelante, Carla, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, por cuestiones de tiempo, vámonos un poquito rápido para darles algunos consejos de cómo pueden ustedes redactar su introducción y su conclusión en este proceso, en este trabajo de investigación, específicamente en la elaboración de una tesis. Pero, pues bueno, antes de comenzar, como ya hemos visto con la licenciada Diana, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la introducción y la conclusión, específicamente en la elaboración de una tesis, dos elementos que, aunque en ocasiones se subestiman y parecieran ser accesorios, en la realidad es que son fundamentales para tanto la calidad como la claridad de cualquier trabajo de investigación. Pero bueno, antes de comenzar, me permito agradecer a las autoridades de nuestra facultad, en especial a la doctora Sonia Venegas Álvarez, por permitir la apertura de estos eventos que son de gran apoyo para aquellos alumnos que están en este proceso de titulación. A nuestra secretaria general, la maestra Sara Mispalma León, con quien pueden ver todo este proceso, todo este trámite de titulación, específicamente en la modalidad de la tesis, que es lo que estamos abordando el día de hoy. Y a los coordinadores de este evento, al maestro Jimmy Alberto Montero Olmedo, quien es director del Seminario de Filosofía del Derecho en turno matutino, y al doctor Walter Arellano Torres, porque semestre con semestre tienen este compromiso con las y los estudiantes de la facultad. Muy bien, después de estos saludos, pues la introducción y la conclusión de una tesis pueden entenderse como dos elementos clave dentro de una investigación. A mí me gusta hacer analogías, entonces hoy lo voy a hacer con una puerta, ¿no? Eh, puede ser, ¿no? Que la introducción sea esta puerta de entrada y la conclusión la puerta de salida. Y ambas cumplen funciones distintas, pero complementarias. Y juntas pueden permitir que el lector
comprenda, valore y recuerde el trabajo que se realizó. Vamos a empezar a hablar por la introducción para cambiar un poquito la modalidad que se estaba llevando a cabo. Y bueno, la introducción, prácticamente, ¿cuál es su objetivo? Le va a dar razones al lector para quedarse, despertar un interés y también va a mostrar el camino o el rumbo por el cual se está llevando o se llevó a cabo la investigación. Y la conclusión, ¿en qué nos va a servir? Prácticamente va a permitir evaluar y demostrar qué tan claro, qué tan sólido y memorable fue el trabajo, y también va a servir para verificar si los objetivos planteados fueron realmente alcanzados. Por ello, pues aunque muchas veces de manera errónea se consideran partes accesorias o secundarias dentro de un proceso de investigación, la realidad es que son determinantes para poder mostrar la calidad de una tesis y tienen un peso tan importante como el desarrollo de cada uno de los capítulos que ustedes van a poner dentro de su trabajo de investigación. Ahora comenzaré platicando un poquito más sobre la introducción. Y primero debe quedar claro que este no es un simple preámbulo o es una formalidad que te solicita tu tutor o un seminario. Es una guía estructurada, es como la columna vertebral que va a orientar al lector desde su inicio. Y su función principal, ¿cuál va a ser? Es responder 3 preguntas esenciales. ¿Qué se va a investigar? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Y cómo se llevará a cabo esta investigación? Prácticamente eso es algo que se debe de contestar y redactar en este primer acercamiento en tu trabajo de investigación. Bueno, redactar se va a redactar al final, pero es lo que va a aparecer al principio de tu tesis. Es por ello que en este primer acercamiento, o sea, en esta introducción, se debe de presentar, como ya mencionaron, el contexto del problema de tu investigación, el cual debe de redactarse de una manera clara, específica y bien delimitada, evitando pues cualquier tipo de ambigüedad o vaguedad o una generalidad excesiva. Eso es algo que se debe de evitar dentro de tu introducción. De igual manera, en este primer apartado se deberá incluir una breve pero muy sólida justificación del trabajo, explicando cuál es su relevancia académica, social o jurídica. Y también se va a tener que delimitar, pues, cuáles son los objetivos que se pretenden cubrir a lo largo de tu investigación. Y por último, en esta parte también puede mencionarse de forma breve la metodología que se utilizará con el fin de dar una idea general del enfoque de estudio, y en algunos casos algunos alumnos también deciden escribir, por ejemplo, cuáles son los capítulos y qué se va a abordar en cada uno de ellos. Entonces, como pueden observar en esta introducción, pues sí, les va a servir demasiado un protocolo de investigación. En una ocasión, una profesora de la Facultad de Derecho nos decía, a ver, es que si ustedes tienen un muy buen protocolo de investigación, prácticamente ya tienen el 50% de la tesis hecha. Y yo no lo creía porque yo decía, oye, o sea, la verdad es que un protocolo de investigación pues es una mínima parte a comparación de lo que es una tesis. Y seguramente ustedes ya lo están viendo, si ya elaboraron su protocolo, pues un protocolo no es de 150 páginas o 200 páginas o 300 páginas. Un protocolo a veces por mucho es de 25 o 30 páginas, dependiendo de cada alumno. Pero la verdad es que sí, si ustedes tienen un muy buen protocolo, una excelente delimitación del tema, objetivos, justificación, su marco teórico, es decir, la delimitación de conceptos, de teóricos, de la metodología que van a utilizar, sus conceptos clave, cuáles van a ser estas fuentes de consulta que ustedes van a tener, pues realmente sí tienen el 50% del trabajo hecho, porque entonces esta guía es algo que ustedes van a contestar casi de manera inherente, ¿no? Entonces, bueno, sí, el protocolo les puede servir en esta introducción que, ojo,
el protocolo no es sinónimo de introducción. Si ustedes dicen, ya estoy en lo último, ya me cansé de escribir, ya me cansé de redactar y ya no quiero hacer nada, copio, pego el protocolo, también están cayendo en un error, pero sí les sirve de guía. Y bueno, uno de los errores que yo estaba desarrollando en mi trabajo de investigación, que lo vi con varios amigos y con varios compañeros que se estaban encontrando en este mismo proceso, yo me percaté que hay un error muy común y es querer escribir la introducción al principio, tal y como lo comentó el doctor Walter. Yo recuerdo que terminé mi protocolo, lo mandaron a Secretaría General, me llegó la recepción de mi inscripción de tesis y yo le dije al doctor, bueno, ¿y cómo empiezo la introducción? Y el doctor, de una manera como muy sarcástica, se burló de mí y me dijo, Carla, o sea, no. Yo le decía, es que ¿cómo no? O sea, todos mis compañeros y todos mis amigos ya empezaron a escribir su introducción, o sea, fue lo primero que escribieron. Y él me dijo, bueno, o sea, eso es un error, tus amigos, tus compañeros, y perdón, ¿no? Si lo están haciendo así, y lo lamento mucho por sus asesores, pero realmente entonces no están teniendo un buen proceso metodológico. Y es una realidad. Y aunque cronológicamente la introducción es lo primero que aparece en la tesis, lo cierto es que su redacción suele ser más efectiva al final. Y metodológicamente eso es lo correcto. Incluso la introducción se escribe después de redactar la conclusión, porque resulta complicado, y ustedes reflexionen esto, querer describir y escribir algo con precisión, escribir algo de lo que ni siquiera se ha desarrollado, de lo que no han comprobado, de lo que no se ha investigado. ¿Cómo pretenden escribir algo que no han escrito? ¿No? O sea, es un poco contradictorio y también sé que suena muy raro escribir la introducción al final, pero créanme que vale la pena. Bueno, regresando a la analogía de la puerta, ¿no? Si la introducción es esta puerta de entrada, la conclusión es la forma en la que nosotros vamos a cerrar esta investigación. Y este cierre debe de ser claro, coherente y sólido, dejando una impresión final que refleje el valor del trabajo realizado. Imagínense, y nada más otra analogía, o sea, tal vez muy banal, pero imagínense la puerta del mago de Oz, ¿no? Con Dorothy, si la introducción fue muy buena, ¿no? A este mundo de color, la conclusión debe ser mejor, ¿no? O sea, debemos de cerrar con broche de oro y debe de ser muy, muy sólido. Y bueno, a ver, la conclusión no consiste en repetir lo que ya se dijo a lo largo de los capítulos, sino en demostrar lo que se logró con esta investigación. La conclusión es un espacio de síntesis, pero también de análisis y de reflexión. En su redacción, pues sí se debe de retomar el problema de la investigación y demostrar si se cumplió con el objetivo planteado. Y de igual manera, en este apartado es importante destacar los hallazgos más relevantes. Es decir, qué se encontró, qué aspectos quedaron pendientes y qué irregularidades se detectaron y qué soluciones o qué propuestas ustedes ofrecieron. Eso es la parte como más rica de un trabajo de investigación de una tesis. Y por ello, pues resulta fundamental señalar las aportaciones del trabajo, ¿no? O sea, ¿qué añade esta investigación al conocimiento existente dentro del área de estudio? En este caso, no sé si todos sean alumnos del derecho, pero su trabajo de investigación, ¿qué está aportando a la esfera jurídica? Eso es sumamente importante. Y finalmente, pues creo que también podrían plantearse líneas de futuras investigaciones, ya que es importante reconocer, y esto es un error en el que también caen muchos alumnos, que no todo se puede abarcar en una tesis, ¿no? O sea, eso creo que debe de quedar muy claro. El maestro Jimmy siempre dice, a ver, no quieras abarcar todo, no quieras desarrollar todo en una tesis, y eso es una realidad. Entre los errores más comunes que yo llegué a observar, y esto lo comento como alumna, como tesista y también como ya el doctor Walter comentó, trabajo en el Seminario de Filosofía del Derecho y uno de nuestros procesos es acompañar al alumno en este trámite y nosotros hacemos revisión de forma y fondo, yo me dedico un poco más a la forma.
pero sí he llegado a observar uno que otro errorcito, es que se, que se intenta querer introducir información nueva a la conclusión. Querer abrir nuevos temas que no se desarrollaron es un error garrafal. O sea, eso lo tuviste que haber planteado en los capítulos anteriores. Y entonces aquí también encontramos un problema en tu protocolo de investigación. Otro de los errores es no responder directamente al problema planteado o limitarse a repetir ideas sin aportar un análisis crítico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en mi trabajo de investigación, en cada capítulo yo hice, bueno, el desarrollo de cada tema y subtema. Después me fui a un apartado de reflexiones finales en donde yo hago una recapitulación de lo que encontré en el desarrollo de este apartado, lo más importante de ese capítulo, y ya después hice una breve introducción del capítulo. Entonces, cuando yo quería hacer mis conclusiones y mi introducción, ya estaba muy cansada, ¿no? Entonces también le dije al doctor Walter, oye, ¿cómo ves si de las reflexiones finales yo pues prácticamente agarro un resumen de estos mini párrafos, ¿no? Que yo hice a lo largo de los capítulos. Y él me dijo, no, error garrafal, o sea, no puedes llegar a la conclusión a repetir ideas que ya prácticamente mencionaste anteriormente. Sí es necesario retomar ciertos puntos como los hallazgos que se encontró, que no se encontró, la delimitación del tema problema, pero no en la conclusión, no puedes venir a repetir lo que ya dijiste atrás en tus reflexiones finales, ¿no? Y un consejo que me dio el doctor Walter y que igual me gustaría compartir con ustedes es que una vez que ustedes terminen de redactar sus capítulos, no sé, en mi caso fueron 4 capítulos, hay quien hace 3, 4, 5, dependiendo del alumno, lo ideal serían 4, es que dejen su tesis en la famosa congeladora. Así le llama el doctor Walter. Es decir, aléjense de ella por unos días, porque cuando nosotros estamos en este proceso de escribir y escribir y escribir, llega un punto en el que prácticamente default ya nosotros no hallamos errores, nos hartamos y demás. Entonces, dejen su tesis cerrada unos días y después retómenla con una mirada más fresca para poder detectar errores, para poder hacer ajustes y para poder mejorar la redacción de estos 4 capítulos. Y una vez realizada esta revisión, entonces ustedes empiezan, lo recomendable es escribir primero la conclusión y posteriormente la introducción. ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron un análisis, una lectura de toda su tesis, entonces van a volver a tener fresca esta información y se les va a hacer más fácil poder retomar aquellos objetivos que ustedes plantearon al principio y que van a tener que fundamentar en la conclusión. Entonces, la relación entre la introducción y la conclusión es esencial, sí. Lo que se plantea al inicio debe de plantearse también al final y se debe de resolver, ¿no? Porque si no estamos dejando cabos sueltos y eso es lo que no queremos en un trabajo de investigación. Y ahora, si la introducción te está generando una expectativa muy alta, ¿no? La conclusión debe de cumplirlas también de una manera muy clara y convincente, ¿no? Y bueno, pues ya para cerrar, porque ya nos estamos pasando un poco de tiempo, me gustaría reiterar la idea de que una tesis no solo se sostiene por un contenido, ¿no? O sea, no solo se sostiene por la elaboración de los 4 capítulos, sino también por la forma en la que se presenta y por la forma en la que se concluye. Retomando otra vez la analogía de la puerta, pues la puerta de entrada te debe invitar, despertar interés, te debe guiar, y la puerta de salida te debe de convencer, te debe dejar claridad y debe de demostrar el valor del trabajo analizado. En muchas ocasiones el lector es lo único en los trabajos de investigación, no los quiero desmotivar, pero sí, ¿no? Entonces debe de ser muy convincente. Y bueno, ahora sí, ya para finalizar, quisiera felicitarlos a todas y todos ustedes porque estar en este proceso de investigación no es sencillo. El hecho de haber elegido esta modalidad de titulación ya es un motivo de orgullo y de reconocimiento porque implica
muchísima disciplina, compromiso, dedicación, desvelos. Yo sé que en momentos puede llegar a ser frustrante encontrar tanta información, pero créanme que poco a poco nosotros vamos a tener de este manojo de hilos, lo vamos a ir desentrañando, ¿no? Entonces, pues nada, quedo a sus finas órdenes por si tienen alguna pregunta, alguna duda de la introducción a la conclusión, del protocolo, de la tesis, no sé, incluso dudas del trámite, ¿no? Si alguien está en licenciatura y quiere inscribir su tesis en algún seminario, en específico el seminario de Filosofía del Derecho, yo con mucho gusto los puedo ayudar. Y no sé si tengan preguntas, el doctor Walter tenga algún comentario, pero bueno, pues esto sería todo por mi participación. Muchas gracias, pues agradecer a las dos ponentes. Creo que hicieron un muy buen trabajo, lo explicaron mejor que yo, entonces agradecer pues justamente esta exposición y sobre todo también interesante eso, porque si bien no lo tenemos planeado, pero me parece muy bueno esa apertura de también trámites, ¿no? Porque a veces la tesis también es hacer trámites. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta con los trámites, todo eso, pues también sería una buena oportunidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestra ponente? Diana se tuvo que retirar porque tenía un compromiso, según nos dijo. Entonces, pues nada más queda Carla, entonces si tienen alguna pregunta, pues o sería bueno que la hicieran. Dice, no, todavía no vamos en las conclusiones, ¿no? Ni en la introducción. Nos Sí, esperamos es todavía lo unos meses. último, pero este último empujón es, creo, lo más satisfactorio, ¿no? De decir, ya estoy casi terminando. Y en las conclusiones creo es lo más bonito porque uno se da cuenta si verdaderamente el planteamiento de su problema eh, aporta algo, ¿no? Entonces, bueno, pues quedo a sus órdenes, sí, en efecto, como dice el doctor Walter, uno no solamente se titula de una licenciatura, sino también de tramitología, que creo es lo más pesado, en mi caso fue lo más pesado, ¿no? O sea, los trámites y que los certificados y todo eso es lo más pesado y lo más burocrático. Entonces, pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Mm. Bueno, pues creo que no, ha quedado muy claro, lo cual pues habla muy bien de la exposición del día de hoy de ambas ponentes. Y bueno, pues muchas gracias, Carla. Pues pasamos a la última sección de nuestro taller del Club de la Tesis. Y yo quisiera preguntarles si tienen algo que quieran trabajar, que hayan avanzado en estas semanas. La semana pasada no tuvimos sesión, no, porque no fue compatible la agenda del doctor J. Jiménez, de Manuel de J. Jiménez, pero se va a pasar para el día 2 de junio. Entonces, que él trabaja en la revista de la Facultad de Derecho y sabe mucho de errores comunes que llega a cometer la gente. Entonces, nos va a convertir un poquito ese tema de los errores comunes. Pero antes de que suceda eso, pues no sé si han avanzado en su tesis, si quieran comentar algo, si quieran tallerear algo que quieran que les revise, ¿no? No, con esto no se antoja nada, ¿no? Ya vámonos a la sombrita, ya, ¿no? Bueno, pues no se preocupen, ojalá puedan avanzar la próxima semana y de ser el caso, con todo gusto yo pues les echo un ojo a sus avances o a lo que tengan que revisar. Carla, nuevamente muchas gracias. 2 de junio, no, 1 de junio entonces, perdón, Ariela, es 1 de junio. Entonces, pues no hay problema, nos estamos viendo la próxima semana. Si avanzan y quieren que les revise algo, pues con todo gusto lo talleríamos la próxima semana, ¿vale? Cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de mes, un excelente inicio de semana y nos vemos hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Diana. Hasta luego.